El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Esta mañana estamos continuando la serie en el libro de Colosenses, donde estudiamos una carta que Pablo le escribió a la iglesia en Colosas. Entramos a nuestra cuarta semana estudiando este libro, versículo por versículo. Y esta mañana nos encontramos en el capítulo 2, los versículos 6 al 15. Colosenses 2, los versículos 6 al 15. Porque es la palabra de Dios, nos ponemos de pie y leamos. La palabra de Dios. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó a Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a los potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Tomen un asiento, por favor. Y vamos a orar. Padre Celestial, otra vez te damos gracias por este tiempo juntos, esta mañana, y por la oportunidad de alabar y adorarte juntos con nuestros hermanos y hermanas. Nos acercamos ante tu trono esta mañana para glorificarte. Como niños queremos aprender a tus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Deseamos ver a tu Hijo Jesucristo en la palabra esta mañana. Muéstranos a Jesús, te rogamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien o leído una nota de alguien y te preguntaste, ¿por qué me dices esto? Sabes lo que está diciendo es importante y prestas atención a cada palabra, pero al mismo tiempo estás preocupado por escuchar sus motivos o razones por qué dice eso. Tú comienzas a crear escenarios en tu mente y asumes las cosas hasta que finalmente te dicen por qué están diciendo lo que están diciendo. Cuanto más hablan, más la anticipación se acumula. En un sentido, eso es lo que está pasando hoy día. Pablo nos ha dado un montón de información en el primer capítulo. Nos ha expresado su gratitud por la iglesia en Colosas y orado por ellos. Nos ha dado alguna teología muy profunda sobre Cristo y lo que nos ha hecho. Pablo nos ha mostrado la profundidad del pecado y la degeneración humana y nuestra reconciliación en Jesús. También nos ha explicado que ha estado sufriendo por su amor a la iglesia.
Pablo ha construido un fundamento muy duro y sólido. Y ahora nos preguntamos con anticipación, ¿por qué Pablo nos dice esto? ¿Cuál es el punto? Al principio del capítulo 2 nos da dos de esas razones. En el versículo 4, Pablo escribe estas cosas para que nosotros no seamos engañados por argumentos capciosos. En otras palabras, Pablo oría que algunas personas en la iglesia en Colosas se habían apartado de la verdad del Evangelio. Más bien eran víctimas de seguir las filosofías de otros, quienes dicen cosas que quieren oír. Pablo nos llama la atención por esto en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 3. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esto es lo que está pasando en Colosas. Entonces Pablo, como un pastor dulce, le escribe a su rebaño para llamarles la atención y para protegerlos. Entonces, eso es donde estamos. Y también esta mañana encontramos la primera orden de esta carta. La palabra que vemos en el versículo 6, vivan en la nueva versión internacional o andad en la versión Reina Valera, es la primera vez que Pablo nos dice que debemos hacer algo. Es un pedido. Mientras nosotros caminamos por este pasaje, hay un punto que Pablo está haciendo. Si no hay nada más que escuches esta mañana, escucha lo que Pablo nos está diciendo. Permanece en Cristo. Este es el punto principal que Pablo nos está comunicando. Este pasaje explica lo que significa permanecer en Cristo. Y mientras lo leía y estudiaba este pasaje, un versículo particular siguió viniendo a mi mente. Es un versículo que muchos de nosotros conocemos. Está en Juan 14:6. Y en este versículo, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo pienso que podemos usar Juan 14:6 para ayudarnos a entender Colosenses 2:6 al 15. Nos ayudará a entender lo que quiere decir permanecer en Cristo. Entonces vamos a examinar este pasaje usando las palabras de Juan 14:6. Las palabras de Jesús nos ayudarán a entender Colosenses, y Colosenses nos ayudará a entender las palabras de Jesús. Por lo tanto, quiero que nosotros veamos que tenemos que permanecer en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Empecemos viendo cómo Jesús es el camino. ¿Qué quiere decir que Jesús es el camino? Quiere decir que Jesús debe afectar y dirigir nuestras acciones, lo que hacemos. Mira los versículos 6 y 7. Pablo dice que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. La primera cosa que quiero que nosotros veamos es lo que Pablo nos dice acerca de Jesús. Pablo escribe dos palabras importantísimas. Dice que Jesús es el Cristo y el Señor. Estos son dos títulos que llevan mucha importancia. Primero, Jesús es el Cristo. Cristo no es un apellido de Jesús. En el griego quiere decir el ungido. Es la misma palabra que significa el Mesías en el hebreo. En otras palabras, Jesús es el ungido y el Mesías de quien hablaban en el Antiguo Testamento. Jesús es la promesa de los profetas antiguos. Jesús era el único que llevó el castigo por nuestro pecado y nos reconcilió con Dios.
Vamos a hablar más sobre eso en un momento, pero tenemos que ver que Pablo usó el título Señor para describir a Jesús también. Este título quiere decir que Jesús es nuestro dueño. Nosotros le servimos. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Nos dice que Jesús debe ser nuestro Salvador y Señor. No puede ser solo uno. Él no puede ser tu Salvador si Él no es tu Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros tratamos de confesar a Jesús como nuestro Salvador, pero no nos inclinamos delante de Él como nuestro Señor. Tratamos a Jesús como una póliza de seguro contra el juicio de Dios, pero seguimos viviendo en pecado. Pablo nos dice que si Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador. ¿Qué hace un Señor? Un Señor nos manda lo que debemos hacer. Un Señor nos dicta nuestras acciones. Nosotros seguimos a nuestro Señor y hacemos lo que dice. En otras palabras, nuestro Señor Jesús es nuestro camino. Entonces, ¿cómo seguimos a Jesús como nuestro Señor? ¿Cómo seguimos el camino? Pablo nos da 4 palabras para ayudarnos. Primero, vemos la palabra arraigados. Es una metáfora de una planta. Para que una planta pueda sobrevivir, sus raíces deben estar arraigados profundamente en la tierra. La planta recibe toda su comida y sus nutrientes a través de las raíces. Asimismo, tú debes tener sus raíces arraigadas profundamente en la palabra de Dios. Si no estás recibiendo tu comida y nutrientes de Cristo, vas a pasar hambre. Tú vas a marchitarte y morir. Arraigate profundamente para que tú seas alimentado y las tormentas de la vida no te muevan. La próxima palabra que usa Pablo es edificado. Pablo cambia de una metáfora de una planta a la de un edificio. Pablo dice que siempre debes estar mostrando el fiero. ¿Qué quiero decir? Una manera en que puedes saber cuando una casa es terminada es si puedes ver el fiero en el último piso. Si hay fiero, sabes que el dueño no ha terminado la construcción. Es una señal que el dueño quiere seguir construyendo. Cuando no puedes ver el fiero, sabes que la casa está terminada. En la vida cristiana siempre debe haber fiero mostrándose. Mientras estamos vivos, debemos estar construyendo y creciendo. Cuanto más caminamos con el Señor, más debemos estar construyendo arriba, creciendo en obediencia, en buenas obras y en la fe. Y la tercera palabra que Pablo usa es establecido. Esta es una característica extraordinaria para un cristiano. En la vida cristiana siempre debe... Espero que al final de mi vida esta palabra pueda ser usada acerca de mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestras vidas testifican lo que creemos. Nuestras acciones confirman nuestras palabras. No decimos una cosa, sino hacemos otra. Si Jesús es el camino y lo hemos recibido, nuestras vidas deben confirmar nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que ir de la mente a las manos. Y finalmente, Pablo dice que debemos estar llenos de gratitud o abundando en acción de gracias en la Reina Valera. Y muchas veces pensamos que seguir y obedecer a Jesús nos quita el gozo. Pero en realidad, obedecer a Cristo es lo que nos trae el último gozo. El Creador sabe cómo funciona mejor la creación. Como hemos visto en el capítulo 1, todas las cosas fueron creadas por Cristo.
Él sabe cómo todo está diseñado y qué es mejor para nosotros. Jesús no nos da instrucciones para ser un tirano. Jesús quiere que encontremos el último gozo en Él. Eso es como le traemos la gloria. Vivir una vida de gratitud es la mejor defensa contra los problemas de este mundo. Y por lo tanto, permanecer en Cristo como el camino significa que nuestras vidas deben estar llenas de gozo y gratitud. En estos dos versículos hemos visto que tenemos que permanecer en Cristo, quien es el camino. Permanecer en Jesús significa que nuestras acciones son arraigadas en Cristo y en su palabra. Pero la vida cristiana es más que lo que hacemos. Involucra lo que pensamos también. Y por eso Jesús nos dice que Él es la verdad. Esto nos trae el segundo punto. Pablo nos dice que debemos permanecer en Jesús, quien es la verdad. Mira el versículo 8. Dice, cuídense de que nadie los cative con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Nos revela el problema de la iglesia en Colosas. No estaban firmes en lo que pensaban o creían. Estaban permitiendo a otros engañarles de la verdad de Jesucristo. Dos cosas los esclavizan: tradiciones humanas y los principios de este mundo. Pensemos en esto por un momento. Primero, hay tradiciones humanas. Creo que todos entendemos esto, ¿no? Tradiciones son difíciles de vencer. Están arraigados profundamente en nosotros. La tradición es un lugar en que encontramos comodidad y predictabilidad. Piensa en una tradición que tiene tu familia. ¿Qué pasó cuando la tradición está rota? Duele mucho, ¿no? Tenemos tradiciones personales, tradiciones familiares, tradiciones en la iglesia y tradiciones en la cultura también. Y cuando yo veo a alguien haciendo un ritual religioso, me gusta preguntarle por qué lo hace. Y típicamente su respuesta no es de la Biblia. Dicen que es una tradición familiar o una tradición que alguien les enseñó. Lo que creemos y lo que pensamos debe venir solamente de la palabra de Dios. Si no viene del Dios, viene del hombre. Como individuos y como una iglesia, siempre debemos examinar nuestras creencias y acciones en lo que dice la palabra de Dios. Si nuestro motivo o razón es porque esto es como siempre lo hemos hecho, debemos quitarlo y volver a la Biblia. Segundo, Pablo dice que estas falsas enseñanzas eran según los principios de este mundo. Para ser sincero, no sabemos exactamente lo que quiere decir. No sabemos la trampa en que los colosenses estaban cayendo. Lo que sabemos es que era un tipo de idolatría. Otros usos de esta palabra en el Nuevo Testamento insinúan que eran objetos físicos que podían quemar y ser destruidos. Pero en cualquier caso, vemos que eran contra Jesús. Pablo dice que estas enseñanzas no eran según Jesucristo. Ahora que Pablo nos dice lo que la verdad no es, nos dice lo que la verdad es. Lo vemos en los versículos 9 al 15. Y queridos amigos, esta es una de las más claras presentaciones del Evangelio. Entonces déjame leerlo otra vez. Versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso.
Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron a ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados, mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esta es la verdad de Jesús. Cuando Jesús dice que Él mismo es la verdad, cuando Pablo nos dice que no debemos abandonar la verdad, esto es lo que quiere decir. Permítanme poner este pasaje en otras palabras, porque es muy importante que lo entiendan. Si eres cristiano, si Cristo es ambos tu Salvador y Señor, una vez el pecado reinaba sobre tu vida. Los deseos y codicia en tu corazón causan separación entre Dios y tú. Pero Jesús, quien es la plenitud de Dios, vino del cielo y asumió un cuerpo de carne. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Como los profetas predijeron, Jesús fue clavado en la cruz donde pagó el castigo por nuestro pecado. Él murió y fue enterrado. Y al tercer día, Jesús resucitó. Por en el bautismo tú moriste con Cristo. El bautismo es un signo físico de esta realidad espiritual. Y por fe nosotros resucitamos con Cristo. Estamos vivos en Cristo. Y Pablo usa la idea de circuncisión para representar la realidad que no somos esclavos del pecado. En Cristo estamos libres. Cristo ha cortado el carne del pecado. Aquí, Pablo nos da una ilustración gloriosa del Evangelio. Jesús tomó nuestra deuda y la clavó en la cruz. ¿Puedes imaginártelo? Tu deuda, todos tus pecados han sido clavados en la cruz. Y por la sangre de las manos perforadas de Jesús, tu deuda ha sido cancelada. Esta es la verdad que hace a Jesús nuestro Salvador y Señor. Y Pablo nos advierte que no debemos desviarnos de la verdad. Pablo nos dice permanecer en Jesús porque Él es la verdad. Lo que ha hecho, lo que enseña, lo que manda, todo es verdad. En el primer punto vemos que Jesús es el camino. Él es el Señor sobre lo que hacemos. En el segundo punto, vemos que Jesús es la verdad. Él es el Señor sobre lo que pensamos. Mientras venimos al tercer punto, vamos a pensar en un aspecto de nosotros mismos en que típicamente a nosotros no pensamos. Cuando Jesús dice que Él es la vida, está hablando acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? En Jesucristo encontramos cómo debemos vivir, encontramos cómo debemos pensar y también encontramos nuestra identidad en Él. Este es el tercer punto esta mañana. Necesitamos permanecer en Cristo, quien es la vida. La identidad siempre es una lucha en la vida. Cuando pensamos en la identidad, tal vez pensamos en un adolescente que está tratando de encontrar su lugar en este mundo. O tal vez pensamos en una persona que está en una crisis a los 40. Otros definen sus identidades por su trabajo, o su educación, o su riqueza. Pero para el cristiano,
tenemos una respuesta que es inalterable e imposible de mover. Jesucristo nos dice que nuestra vida está en Él. Nuestra identidad está en Él. Y lo vemos en estos versículos. Volvamos al versículo 6. La palabra de Dios nos dice que como cristianos hemos recibido a Jesucristo, el Señor. No solo hemos recibido las enseñanzas de Jesús, no solo hemos recibido la amistad de Jesús, no solo hemos recibido las bendiciones de Jesús, dice que hemos recibido a Jesucristo mismo. El versículo 10 lo repite otra vez. Dice que hemos recibido la plenitud de Jesús. Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Nuestra identidad está en Cristo y su Espíritu Santo habita en nosotros. El versículo 12 dice que hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Cristo también. Y por Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y en el versículo 15 dice que nosotros triunfamos sobre todos los poderes y las potestades por Cristo. Amados amigos, si estás buscando tu identidad en cualquier lugar que no sea Cristo, es un error. Si encuentras tu identidad en tu trabajo, en tus hijos, en tu educación, en tu fuerza, en tu humildad, en cualquier lugar que no sea Cristo, te destruirá. Todas esas cosas van a morir y se hacen polvo, pero la identidad en Cristo es eterna. No eres un carpintero, un limpiador, una profesora, un pastor, una madre, un esposo o algo más. Si estás en Cristo, eres un hijo de Dios y no más. Esta es tu identidad. No te haces un hijo de Dios por hacer cosas buenas y por pensar las cosas correctas. Tú obedeces a Cristo y crees la verdad porque eres un hijo de Dios. Mis hijos no son mis hijos porque ellos me obedecen y aprenden de mí. Ellos me obedecen y aprenden de mí porque ellos son mis hijos. Su identidad como mis hijos es primero. Igualmente, nuestra identidad en Cristo es primero, antes de lo que hacemos o pensamos. Es una identidad que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Jesús intercambió nuestra deuda por un decreto de adopción. Hemos sido adoptados como hijos de Dios vivo. Debemos permanecer en Jesús porque Él es la vida. Nuestra identidad está en Él. Esta mañana hemos visto la supremacía de Jesús en nuestras vidas. Si eres cristiano, Jesús es ambos tu Salvador y Señor. Él no puede ser uno sin el otro. No puedes creer que Jesús te ha salvado de tus pecados si no crees que Jesús es el Señor sobre tu vida. Pablo nos dice permanecer en Jesús para que no caigamos en las tentaciones de nuestra carne, las falsas enseñanzas que nos rodean y corrupción de este mundo. Pero, ¿qué significa permanecer en Jesús? Esa fue la pregunta de esta mañana. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si eres cristiano, Jesucristo es el Señor sobre tu vida, en cómo vives, en lo que crees, en quién eres. Jesús nos trae satisfacción en estas áreas y nos guía al gozo. No podemos obedecer a Cristo si no creemos su palabra. No podemos creer su palabra si no obedecerlo. Y también no podemos obedecer a Cristo y creer su palabra si no tenemos nuestras identidades en Él. O estamos en Cristo o no lo estamos. Hermanos y hermanas, si has recibido a Jesucristo el Señor, espero que estas palabras te animen. Que sean un bastón en tu camino con el Señor y una espada de la batalla espiritual. Permanece en Cristo.
Para los que no han puesto su fe en Cristo como su Salvador y Señor, espero que pases tiempo leyendo y pensando en esas palabras. Pídale a Dios que te dé el entendimiento y la dirección. Vuelve a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Oramos. Nuestro Dios y Padre, te rogamos que tú plantes esa palabra profundamente en nuestros corazones. Que tu palabra cambie nuestras acciones, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Padre, hay muchos de nosotros que quieren confesar a tu nombre como nuestro Salvador, pero no quieren entregarle sus vidas como nuestro Señor. Y Dios, te pedimos por tu Espíritu Santo que trabajes en los profundos de nuestras almas. Nos rendimos a ti, nuestras vidas son tuyas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces oramos que sigamos el camino, que sepamos la verdad y que vivamos la vida en Cristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Natán Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.